ya ustedes lo deben haber visto en neumonología, y vemos desde el punto de vista infeccioso bronquitis aguda, porque sí es de etiología totalmente infecciosa. Entonces, en cuanto a la bronquiolitis, es una infección básicamente viral. El virus sincitial respiratorio es el que más implica, sin embargo, todos los virus que puedan afectar el tracto respiratorio superior en algún momento pueden exacerbar o producir e inclusive desencadenar los cuadros de bronquitis. Pero a quien más se le atribuye como causa es el virus sincitial respiratorio. A la final es el virus que da la gripe, ¿verdad? Es una patología que afecta en su mayoría menores de 6 meses, pero que puede llegar hasta o sea, personas de 1 a 6 meses, cada vez es mayor. Los síntomas del tracto respiratorio superior se inician de la tos, y lo importante con la bronquiolitis es que se inicia con tos, pero ella puede evolucionar rápidamente a cuadros de dificultad para respirar. La etiología, como les digo, viral, y el Haemophilus influenza se asocia, más no es la causa principal. Se cree que reagudiza los cuadros de bronquiolitis. Haemophilus influenza, sabemos que después de la vacunación ha disminuido su poder o su etiología en los cuadros infecciosos virales, pero no se nos puede olvidar que hay un grueso de la población que no tiene este tipo de inmunización, entonces no podemos perderlo de vista. ¿Qué tipo de Haemophilus influenza? La Haemophilus influenza tipo B. En cuanto a la epidemiología, es transmitido de persona a persona, como todos los cuadros infecciosos respiratorios. Mientras haya más personas o en condiciones de hacinamiento, por supuesto que el riesgo de transmisión va a ser mucho mayor. Por tanto, en guarderías y en hacinamiento es donde más se presenta. Puede ser por autoinoculación, y las manos contaminadas van a ser el mayor vector en este caso, y es más frecuente en meses fríos. El periodo de incubación puede ir de 1 a 6 días, y esto es variable. Esto no tenemos un periodo de incubación fijo, porque así como puede provocarse a las 24 horas, también puede estar hasta incluso 7 días. Entonces, es un periodo de incubación en promedio de 1 a 6 días. En cuanto a la patogenia de toda la patología infecciosa viral es muy parecida, ¿verdad? Los virus afectan y llegan al tracto del epitelio nasal. Allí va a invadir las membranas basales, va a penetrar y se va a multiplicar. Y ocurre una nueva progenie o aparición de nuevos virus a partir de entre el 1 al 5 día después de haber llegado a la mucosa o al epitelio nasal. Llega a los ganglios linfáticos y pasan a sangre. Y nosotros podemos hablar en ese momento de una primera epidemia, aunque no tiene interés desde el punto de vista diagnóstico para esa época, pero sí, para ese momento, pero sí los síntomas están relacionados con ese paso de toda esa progenie viral que se ha recién multiplicado a nivel del epitelio de todo lo que es el tracto respiratorio superior. De allí puede pasar a los pulmones, y específicamente no a pulmón, sino al bronquio, y es lo que va a provocar la inflamación, y por eso la bronquiolitis no es más que la inflamación por causa viral de la parte o la estructura del tracto respiratorio inferior, en este caso es los bronquios. Dentro de las manifestaciones clínicas va a comenzar como una infección de las vías respiratorias superiores, con rinorrea, todo lo que es la descarga nasal, puede ser tos seca, puede haber febrícula como los cuadros virales, puede haber inquietud, puede haber hiporexia, y ya les digo, de 1 a 6 días, incluyendo las 24 horas después, va a empeorar. Eso lo hace de manera abrupta, con dificultad para respirar, y se traduce desde el punto de vista físico, si se quiere, con tiraje intercostal, puede haber cianosis distal y estado de postración. En los casos más severos se va a acompañar de taquipnea, taquicardia y cianosis. ¿Por qué? Porque eso es como un mecanismo compensatorio, ¿verdad? El mismo organismo le interesa que la oxigenación, mayor oxigenación en los órganos más importantes o nobles, y entonces evita la oxigenación de las extremidades, que no es que no lo necesiten, pero en cualquier caso lo hace solamente como mecanismo. Dentro de las complicaciones tenemos el desequilibrio ácido-básico y, por supuesto, la acidosis respiratoria con todo lo que ella genera. Puede haber insuficiencia cardíaca, y esos son los casos más graves, con taquicardia, ritmo de galope, irritación venosa yugular, hepatomegalia y edema agudo de pulmón, es decir, del lado derecho. Puede haber infecciones bacterianas agregadas, y en este caso hay Haemophilus influenza en niños no vacunados,
es importante. Y toda la sintomatología que puede dar virosis subsecuentes, o viremias, perdón, no virosis, viremias subsecuentes que vienen dadas por rash, toque hepático, toque renal e incluso toque con cuadros de encefalitis. Esto no es lo más frecuente, pero puede darse. ¿Por qué? Porque acuérdense que el virus como tal va a desencadenar una serie de mecanismos, como es la cascada de la coagulación, toda la cascada inflamatoria, y eso puede originar todo esto. Es decir, vamos a tener manifestaciones sistémicas de una patología que se inició a nivel del tracto respiratorio inferior y que es consecuencia de la gran multiplicación que ocurre de estos virus a nivel del epitelio pulmonar ciliado. ¿Por qué ocurren estas viremias? Porque acuérdense que es un sitio altamente ¿cómo se llama? Irrigado, y eso hay paso importante de virus al sangre. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico básicamente es clínico epidemiológico, con la sintomatología, obviamente, y el grupo etario. La radiografía de tórax, cuando se realiza, se pueden ver campos transparentes. ¿Por qué? Porque es que hay retención de líquido, de gas, de aire en todo lo que es los bronquiolos, o puede estar aumentada la trama. Hay estudios serológicos. Acuérdense que para los cuadros virales la serología es importante, más no el cultivo viral, ¿verdad? Porque para el cultivo viral se necesita un laboratorio especial para cultivo viral. Entonces los estudios serológicos son importantes. Sin embargo, no lo tenemos como herramienta diagnóstica principal. Ya sabemos, y lo que más se conoce es que está asociado directamente con el virus sensitividad respiratoria, o todos estos virus respiratorios. Entonces son enfermedades que generalmente son autolimitadas, pero que pueden tener también sus complicaciones. Y en el laboratorio vamos a encontrar que puede haber leucocitosis o predominio de linfocitos, como todas las infecciones virales. En cuanto a tratamiento, lo más importante es disminuir la obstrucción bronquial. ¿Y cómo se disminuye la obstrucción bronquial? Si la obstrucción bronquial sabemos que da o se origina es por la inflamación de todos estos epitelios, pues a través de antiinflamatorios locales, ¿verdad? Que disminuyan la inflamación de allí. Corregir la hipoxia que se produce por esta obstrucción bronquial. Obviamente controlar todas las complicaciones si llegasen a dar, sobre todo insuficiencia cardíaca, proveer todas las medidas de sostén y combatir la infección en el caso de que hayan infecciones sobreagregadas. Ya les digo, la bronquiolitis, así como puede ceder y autolimitarse y no pasar absolutamente nada, también de un momento a otro podemos caer o puede caer ese pacientico en insuficiencia respiratoria, y eso es lo que es más temido, y por eso que tenemos que dar o aportar las medidas de sostén adecuadas. Pero utilizaríamos esteroides inhalados. Micronebulizaciones también con oxígeno húmedo, sabemos que esa terapia es antiinflamatoria. Manejo de secreciones mediante la aspiración, el cambio de posición y la palmopercusión. Estamos hablando de bebés hasta los 6 meses aproximadamente. Aquí hablan de digitálicos, por supuesto, eso ya es complicaciones muy severas, donde la insuficiencia cardíaca que se haya instaurado una insuficiencia cardíaca, que ya en los casos de complicaciones y complicaciones severas, y puede llegar incluso a la necesidad de colocar ventilación asistida o colocar ese paciente en unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Por supuesto, con toda la terapia de sostén, con los ingresos hídricos y calóricos por vía parenteral. Es decir, ese bebé cuando inmediatamente nos llega al cuadro de dificultad para respirar, pues hay que actuar de manera muy, muy drástica, y ese paciente generalmente va a estar por lo menos en cuidados intermedios, porque de un momento a otro nos puede hacer las complicaciones. Disculpen un momentico porque no había abierto el otro tema que vamos a ver. Ya se lo pongo. Ya también, ¿cómo salieron en el? Me dice que bonito el campo. Todavía el tema número 1 del respiratorio inferior. ¿Cómo le parece?
Entonces, vamos a hablar de neumonía, aunque en el programa nos piden solamente neumonía aguda. Perdón. Obviamente, rara vez podemos hablar nosotros de neumonías crónicas, ¿verdad? Porque son cuadros que en líneas generales se van a presentar casi que de manera rápida. Entonces, dentro de las generalidades de la neumonía, por definición, son infecciones del parénquima pulmonar y se van a clasificar desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de dónde se adquiere esa infección, la podemos clasificar como neumonías de la comunidad y neumonías intrahospitalarias. Y de acuerdo al germen, la clasificamos como neumonías típicas o comunes y neumonías atípicas, que son aquellos cuadros infecciosos que se dan por patógenos que no son no son tan frecuentes y no son tan de fácil diagnóstico. ¿Okay? Entonces, clasificamos neumonías de la comunidad intrahospitalaria y neumonías típicas o neumonías atípicas. Dentro de las generalidades, las neumonías extrahospitalarias de la comunidad se van a presentar o se pueden presentar en pacientes sanos. Un momentico, por favor. La llegada del aire. En pacientes sanos y son debidas a gérmenes comunes o gérmenes que se aíslan con frecuencia, como es el caso del Streptococcus pneumoniae. De hecho, el Streptococcus pneumoniae es el principal patógeno de las neumonías de la comunidad. La mayoría de las personas que adquieren infecciones es por Streptococcus pneumoniae o el neumococo, ¿verdad? Seguido de Streptococcus pyogenes y Haemophilus influenza. Y ya sabemos el cuento de Haemophilus influenza, ¿verdad? Hay un grupo etario que también es más vulnerable, no etario, sino un grupo que son los pacientes debilitados. ¿Y a quiénes involucramos en estos pacientes debilitados? Pacientes, por supuesto, desnutridos, ancianos, pacientes con una enfermedad de base, como puede ser diabetes, VIH, por supuesto, pacientes alcohólicos, pacientes cirróticos o pacientes con enfermedades pulmonares previas, ya sea pacientes por tuberculosis o pacientes hepáticos o hepáticos. En este tipo de pacientes, por supuesto, las neumonías van a ser más severas que en los pacientes sanos y rápidamente son más progresivas, es decir, el compromiso o el área involucrada de parénquima pulmonar va a ser mucho más extensa. En estos pacientes debilitados, por supuesto que tenemos que pensar de entrada en neumococo, porque es el más importante de las neumonías de la comunidad. Pero no podemos obviar otro grupo de patógenos, sobre todo enterobacterias, que pudieran estar ocasionando este tipo de procesos. ¿Por qué enterobacterias si sabemos que las enterobacterias van solamente en el tracto gastrointestinal o este es el sitio de incidencia? Porque en estos tipos de pacientes, sobre todo en pacientes alcohólicos, pacientes diabéticos y en ancianos, existe la condición de los reflujos, ¿verdad? Entonces puede haber reflujos, por reflujo pueden adquirir este tipo de infección o sencillamente por depresión de los mecanismos de defensa, como es la tos. ¿Y a qué paciente ocurre esto? Pacientes o drogadictos o pacientes alcohólicos, ¿verdad? Donde hay una depresión del sistema nervioso central por el consumo de estas sustancias y puede haber también, en este caso, regurgitación. Dentro de estas bacterias, aparte del grupo de las enterobacterias, que la Klebsiella pneumoniae es la más importante, y se acuerdan, nos vamos a segundo año y se acuerdan de la Klebsiella pneumoniae, que es una de las bacterias que tiene mayor cápsula, y esa cápsula es la que nos va a producir un gran moco, o sea, el moco es muchísimo más espeso. Esta Klebsiella hay que tenerla como causa importantísima de patología inflamatoria pulmonar infecciosa en pacientes con condiciones. Hay Haemophilus influenza, ya sabemos. Aquí también puede estar presente estafilococos, gérmenes anaeróbicos y pudiera estar también la legionela o la moraxella o ramanella catarrhalis, que también es conocida. Entonces, dentro de las neumonías intrahospitalarias, pacientes sanos con un grupo de agentes etiológicos importantes donde lleva la batuta neumococo y pacientes con condiciones especiales donde están como causa importante las enterobacterias, anaerobios y estafilococos. Eso yo se lo pudiera preguntar en el parcial, así que póngale un asterisco a eso si están escribiendo. En cuanto a la patología
hablando de ambas neumonías, se pueden producir por tres mecanismos básicos. Primero, la inhalación de microorganismos. Aquí tiene que ver, por supuesto, la higiene bucodentaria, el hábito tabáquico, el hábito alcohólico y cualquier inmunosupresor. Por invasión hematógena y porque hablamos de inmunosupresores o de condiciones especiales, porque en estos pacientes, los que tienen mala higiene, los pacientes alcohólicos, los pacientes fumadores o los pacientes inmunocomprometidos o con medicamentos, vamos a tener que todo lo que es el mecanismo de defensa del tracto respiratorio va con siembra a distancia a nivel pulmonar. Acuérdense que es sumamente irrigado el pulmón y allí pueden llegar a hacerse focos a distancia. O por inoculación directa, que claro que esa va a ser la causa más extraña o el mecanismo más difícil, porque es o por traumatismo, neumonía, es el que posea gran cantidad de flora bacteriana o por invasión utilizados con una condición de base. Existen diversos tipos de manifestaciones. Las más frecuentes son aumento de la temperatura corporal, escalofrío, tos, y este es un signo de reacción del parénquima con retracción de todo lo que son la cobertura del pulmón. Pero también por el ser diverso. Y eso hay que tener importancia en esa exploración. Si hablamos de solamente focos, porque moco verde, ¿verdad? Leucocitos, hay producción de pus. Entonces, el moco, en estos casos, la coloración del esputo va a ser verduzca. No estoy diciendo que es sola y únicamente no, es de manera apariencia física. Nosotros es un examen rápidamente, nosotros pudiéramos inferir que se trata de un neumococo, pero para eso tenemos que hacer. Existe otro tipo de expectoración, que cuando es el esputo, y perdonen la comparación, como un chicle espeso, nosotros debemos pensar que se trate de una Klebsiella pneumoniae. Es decir, que nosotros no podemos casi que despegar inclusive la muestra del recolector donde nos envían la muestra. Y hay otro tipo de expectoración que puede ser con estrías sanguinolentas. Y ya aquí nos tienen nosotros que hacer sospechar de que ya es una neumonía más avanzada. Y dentro de este tipo, o puede estar, todos obviamente pudieran producir esto, pero tenemos que pensar que ya en otro tipo de patología, como en el caso de la tuberculosis o inclusive casos de Klebsiella pneumoniae, que también pudiera originar un cuadro, un tipo de expectoración gruesa con coloración rosácea, y eso es por el sangramiento. El comienzo de las neumonías bacterianas es brusco e insidioso, sobre todo en las neumonías virales, y la mayoría de las neumonías son, en este caso, neumonías bacterianas, no virales. En ancianos el comienzo sí es más lento y tiene manifestaciones muy inespecíficas, como en el caso de los bebés, es decir, de manifestaciones en edad extrema. Inclusive en los bebés, cuando hay dolor abdominal, nosotros hasta debemos sospechar en niños pequeños hasta que se trate de un cuadro de condensación pulmonar. Es decir, las manifestaciones van a ser totalmente inespecíficas. No así ya en edades, en adultos jóvenes o en niños ya más grandes, que pudieran relacionarse, que las manifestaciones son más específicas y más frecuentes. Al examen físico de los cuadros de neumonía en líneas generales, los hallazgos clínicos encontrados se corresponden a un síndrome de condensación pulmonar.
Y ya ustedes saben mucho esto. Entonces vemos que a la exploración vamos a encontrar una disminución o las expansiones respiratorias están disminuidas. Por la misma condensación, eso va a originar que las vibraciones vocales estén aumentadas. En cuadros de ya más neumonías más avanzadas pudiéramos encontrar incluso soplo tubárico, aunque esto es más específico en la tuberculosis, pero en cuadros de neumonía, sobre todo cuando hay patógenos tipo anaerobio o que va a provocar tipo cavernas o lesiones importantes en el parénquima, podemos encontrar soplo tubárico. Y lo más importante, bueno, lo más importante no, todo es importante, excepto que el soplo tubárico no está presente en todo. Pero los crepitantes finos sí va a estar presente la mayoría de las veces en los cuadros de neumonía. Eso en cuanto a la exploración física, se quiere. Dentro de las complicaciones, ya habíamos dicho que el parénquima pulmonar es ricamente irrigado, por lo tanto, las complicaciones pueden darse complicaciones sistémicas de manera importante o complicaciones locales, propias o aledañas al sitio donde está la lesión, como son los abscesos pulmonares. Y los abscesos pulmonares casi siempre son debidos a patógenos, a focos específicamente, estrepto o el estáfilo inclusive. Cuadros de atelectasia, derrame pleural, y esto yo quiero hacer como, es por lo menos mi experiencia personal. En cuanto al derrame pleural, siempre tenemos nosotros que destacar que esté un estáfilo por allí metido, sobre todo en edades pediátricas. Neumonías con derrame pleural, y tenemos que sospechar de entrada que se trate de Staphylococcus aureus, seguido de Streptococcus pneumoniae o neumococo, pero no se les vaya a olvidar que derrame pleural nosotros debiéramos pensar en Staphylococcus aureus. Cuadros de empiema, fístulas broncopulmonares, estamos hablando de complicaciones, fibrosis, bronquiectasia, siembras a distancia como son cuadros de septicemia o cuadros que se originan por el paso de bacterias a sangre que se puedan sembrar en meninges, a nivel del corazón o en huesos como osteomielitis. Son complicaciones, no es lo más frecuente, pero nosotros no podemos descartar, sobre todo en un paciente séptico, en un paciente con condiciones graves, que eso pueda ser el punto de partida pulmonar y que los cuadros infecciosos se den a distancia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es clínico epidemiológico, el examen físico obviamente, y nos vamos a valer el esputo, y acuérdense que el esputo no es más que la manifestación o la demostración de lo que está ocurriendo a nivel de parénquima pulmonar, teniendo siempre en cuenta que la cavidad oral está ricamente o tiene una población bacteriana muy importante. Por tanto, para yo tomar una muestra de esputo, ¿qué le recomiendo al paciente? Que se lave muy bien la boca, inclusive que haga gárgaras. Eso en el caso donde se pueda hacer, donde el paciente esté consciente. En los otros casos, lo más importante son pacientes, si es en el caso de los pacientes que están intubados, pues vamos a obviar esa parte, porque obviamente el tubo no va a estar en contacto con todas estas bacterias. Pero si el paciente está consciente, tenemos que hacer esa recomendación. Y obviamente aquí prela una cosa. La flora bacteriana normal es toda una flora desordenada, ¿okay? No hay predominio de ningún morfotipo. Si se tratase de una infección por una bacteria X, ese esputo va a haber predominancia de ese tipo de bacterias. ¿Estamos claros? ¿Me están entendiendo esto? Que yo siempre debo estar pendiente y tener en cuenta que ese esputo nunca va a ser estéril, porque va a pasar por un sitio anatómicamente contaminado, que es la cavidad oral. Entonces yo debo tratar de desinfectar en la medida que se pueda, y esa palabra no es la correcta, pero por lo menos disminuir la población bacteriana allí a través de un buen cepillado y a través de gárgaras. O sea, de un gargarismo con unas sustancias antisépticas, ¿verdad? O no sé, tipo Listerine, por decir algo, para poder tomar esa muestra. Entonces, ¿qué es lo importante en el grano de esputo? Que ya les digo, es la representación de lo que está pasando en el pulmón. Primero yo tengo que ver la celularidad. Un esputo con más de 10 células por campo es contaminación. ¿Ok? Un esputo con menos de 10 células por campo es un esputo que a mí me sirve. Otra cosa,
Si es un esputo con muchas células y sin leucocitos polimorfonucleares, yo sé que ese esputo no me va a servir porque es contaminación o es saliva básicamente. Entonces tiene que tener polimorfonucleares y tiene que tener menos de 10 células por campo para yo darle importancia y saber qué es representativo. Obviamente, si ese esputo es de pura saliva, pues yo lo voy a ver totalmente transparente. A mí me interesa que ese esputo tenga moco, que es la expresión de lo que hay adentro del pulmón. Entonces, eso se ve claramente cuando yo estoy tomando la muestra. ¿Qué voy a ver yo en ese gran? ¿O cuál es la importancia del gran de esputo? Primero, que la presencia de polimorfonucleares. Y segundo, visualizar qué tipo de bacteria está en predominio. Estamos hablando que las nosocomiales, que las de la comunidad son en su mayoría neumococos. ¿Qué espero yo encontrar allí? Diplococos gram positivos con presencia de leucocitos polimorfonucleares. Células, siempre van a estar las células, porque acuérdense que va a atravesar un epitelio que se descama, siempre va a haber células. Lo importante es que no haya más de 10 por campo. Ahora, si yo veo que hay una flora bacteriana mixta, sin predominio de ningún tipo, ese esputo es totalmente hialino y no hay polimorfonucleares, yo digo, este esputo no sirve porque lo que me está mandando es saliva. Para yo tomar una buena muestra de esputo es recomendable, primero dar la recomendación de que se cepille, de que se enjuague la boca, y segundo, sería importante que sea a la primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando está las 12 horas o las 8 horas en decúbito hay hiperproducción de moco y esa persona al despertar va a expectorar. Entonces esa sería una muy buena muestra. Y segundo, que ese paciente reciba percusión a nivel de espalda para que el moco o el esputo, la muestra que sea, que lo lleve al laboratorio, pues sea de mejor calidad. Entonces la idea es ver el predominio de qué tipo de bacteria está y la presencia de leucocitos polimorfos. Eso de entrada, y eso se lo puedo yo reportar al médico antes de las 24 horas, obviamente, por eso se pide de primero ahí. Lo importante también es el cultivo, porque yo no me puedo quedar solamente con lo que me reporta el grano. Lo importante sería el cultivo de ese esputo y además del cultivo de ese esputo, el cultivo de sangre. ¿Por qué? Porque se ha visto una relación importante y se ha logrado aislar el mismo patógeno tanto en el esputo como en sangre. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les he dicho, que como el pulmón es ricamente vascularizado, existen cuadros de bacteremia y en algún momento dado yo pudiera pescar la bacteria y deberían coincidir. Laboratorio general, por supuesto, y para ir más allá, el lavado bronquial sería la muestra perfecta, esa es la más idónea para yo cultivar la punción o incluso biopsia pulmonar en casos de empeoramiento del cuadro clínico, obviamente. Y la radiología, pues es casi que la segunda método diagnóstico, obviamente que es lo que más se utiliza, donde vamos a ver imágenes de condensación con broncoograma aéreo alrededor de ese imagen de condensación. ¿Cuál va a ser el tratamiento de las neumonías? Medidas generales, por supuesto, la hidratación es importante, el oxígeno, en tal caso si el paciente lo amerita, fisioterapia respiratoria, el drenaje postural, y control periódico de pH y gases si hay algún compromiso o si ya vemos ciertas complicaciones. Se habla también de dieta hiperproteica y, por supuesto, todas las condiciones de medidas generales que tiendan a mejorar las condiciones del paciente. Los antimicrobianos van a ser o se van a indicar de acuerdo al germen por un periodo de 10 a 14 días y la intubación mecánica o ventilación mecánica si el paciente pues lo amerita o si está en condiciones, está más complicadas las condiciones del paciente. Entonces yo aquí les voy a separar de acuerdo a la actividad en la comunidad y la hospitalaria de manera muy rápida porque yo sé que ustedes acaban de presentar neumonología y esto lo tienen sumamente escrito. Lo más importante, la etiología, Streptococcus pneumoniae más importante, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae en pacientes comprometidos, ya lo habíamos dicho, y menos frecuente legionela, y los atípicos como el micoplasma o la clamidia. La moraxella o la bramanela también pudiera estar, pero no con tanta frecuencia como los cocos piosos. En adultos, el más frecuente es el streptococo. Allí en esta diapositiva lo van a clasificar de acuerdo a la edad y sigue siendo streptococo el más frecuente en todos. Solo que en edad extrema, acuérdense que Haemophilus influenza
pasa a ser el primero, en edades extremas, en pacientes sanos, pero sigue siendo estreptococo neumónico. Dentro de las generalidades aquí hablan de cada uno por separado. Yo sé que ustedes tienen estos diapositivos, ustedes se la estudian, pero lo más importante, porque habla, o sea, es lo mismo dependiendo de cada tipo de patógeno. Ya les dije que lo más característico de las, por poco, es la expectoración, el tipo de expectoración, ¿verdad? Y para la Klebsiella, el tipo de expectoración también nos puede orientar. Vicky se rió, entonces les voy a hablar de cada una para no quedar como una perezosa. Por neumococo es la que más se adquiere en la comunidad y va a resultar de la inhalación directa del patógeno. Acuérdense que nosotros en algún momento dado somos portadores de estreptococo neumónico y muy probablemente nos hacemos exudado faríngeo y pudiera estar ahí presente el neumococo, solo que no siempre nos van a dar cuadros bacterianos, pero si en algún momento baja la defensa, puede haber paso de ese extracto a parte inferior y producir las neumonías. El estreptococo neumoniae es el que da la neumonía clásica, por eso les digo que neumococo lo relacionamos directamente con neumonía, es de comienzo abrupto, con fiebre, pese a escalofríos, puede haber tos, inicialmente es con moco purulento, pero que puede darse incluso sanguinolento, y el dolor en punta de costado. Eso es típico de la neumonía clásica. Rara vez hay complicaciones, siempre y cuando estemos hablando de un paciente sano. ¿Cuál va a ser el tratamiento de elección? La penicilina, por supuesto, porque es un poco gran positivo, y macrólidos en caso de ser resistente o, alérgico a la penicilina. Afortunadamente, por lo menos en nuestro estado, la sensibilidad al estreptococo neumoniae sigue siendo muy buena para la penicilina. Sin embargo, si nosotros leemos literatura, de otros países, ya estreptococo neumoniae pues no es tan sensible a la penicilina como ahorita. Entonces, esto tenemos que estar pendientes. La neumonía o la incidencia de la neumonía por estreptococo neumoniae en población joven ha disminuido. ¿Por qué? Porque tenemos la vacuna antineumóxica, es polivalente, que tiene un gran grupo de serotipos, que cubre contra un gran grupo de serotipos, pero sin embargo quedan sobre todo los serotipos autóctonos o los nuestros fuera de esta vacunación. Sin embargo, la estimulación pues nos sirve para la estimulación antigénica, obviamente, para la protección contra estreptococo. Se recomienda hacer profilaxis con penicilina a nivel por periodos mensual. ¿En qué tipo de pacientes? Pacientes esplenectomizados. ¿Por qué? Porque acuérdense que el vaso es el órgano encargado de comerse, si se quiere, o destruir todas las bacterias capsuladas. Como ya no está ese órgano, estos pacientes están en riesgo de que, si son portadores de neumococo, ya que como el vaso no tienen vaso, pues este estreptococo pudiera pasar al tracto respiratorio inferior y producir neumonía. Entonces, se hace profilaxis para esplenectomizados, pacientes inmunosuprimidos, sobre todo en pacientes con enfermedades oncogénicas, enfermedades hematológicas, y en aquellos niños que sean mayores de 10 años con infecciones neumocócicas a repetición. El estafilococo, perdone, qué horror eso escrito allí. Esto es demasiado horrores juntos, pero bueno. La neumonía por estafilococcus aureus no se nos va a olvidar, y para mí es importante la presencia de derrame pleural, ¿verdad? También forma parte de la etiología de las neumonías adquiridas en la comunidad. Sin embargo, acuérdense que estafilococcus también está en el área hospitalaria. Entonces, este es uno casi que de los patógenos que lo podemos encontrar como causa de neumonía hospitalaria o de la comunidad. Y el tratamiento es con penicilina resistente, ciprofloxacina, cloxa, dicloxa, meticilina o nafilina, y con todas las recomendaciones propias de todas las neumonías. A hemófilos influenza, acuérdense que son de edades extremas y en pacientes o muy pequeños que no hayan recibido la vacunación, o pacientes debilitados, pacientes hebóticos o pacientes alcohólicos. Es totalmente extrahospitalario, y el tratamiento de elección es la ampicilina, clorafenicol o cefalosporina de segunda generación. En el caso de la Klebsiella pneumoniae,
Acuérdense que el Klebsiella es una enterobacteria, es una bacteria capsulada, es una bacteria con una cápsula gigante. Es una de las causas más frecuentes de las neumonías extrahospitalarias en pacientes, ojo, en pacientes con condiciones especiales. ¿Quiénes son? Alcohólicos, ancianos, drogadictos, pacientes que están en condición de calle. La Klebsiella pneumoniae es importante, tiene predilección por los lóbulos superiores y forma rápidamente absceso. ¿Por qué? Por la cápsula tan grande que tiene. Dentro de las características es la producción del esputo pegajoso y sanguinolento. Fíjense que por ser una enterobacteria, por tener tanto lipopolisacáridos que tienen actuar como una toxina, son bacterias que van a originar complicaciones en su mayoría con insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque le da también a pacientes con condiciones previas. Es decir, no son pacientes sanos. Y el tratamiento de elección son las cefalosporinas. No damos nunca cefalosporina sola, sino que siempre se acompaña de un aminoglucósido o una quinolona. Neumonías por gérmenes gram negativos. Los gérmenes gram negativos, sacando la Klebsiella, casi siempre son intrahospitalarias, y estos son los más temidos, pero también son los propios del hospital, como son Pseudomonas aeruginosa, la Escherichia coli, Proteus pudiera estar presente, la Serratia marcensis, es propia del área hospitalaria, y los gérmenes anaerobios. Las neumonías intrahospitalarias van a estar más frecuentes en aquellos pacientes a quienes se les practica procedimientos invasivos. Por ejemplo, todos aquellos procedimientos que van a romper las barreras de defensa cutánea mucosa, como son los tubos endotraqueales, la ventilación mecánica, el cateterismo vesical, el citoscopia e inclusive solamente la vascularización, tomar muestras, o sea, tener catéteres básicamente. Son condiciones previas o condiciones que favorecen la producción o la instauración de las neumonías nosocomiales o intrahospitalarias. Los gérmenes gram negativos van a atacar básicamente a pacientes con enfermedades sistémicas, y el tratamiento es importante de acuerdo al cultivo y el antibiograma, porque sabemos que estas bacterias desarrollan mecanismos de resistencia mucho más rápido, y como son asociados al área hospitalaria, pues sabemos que la resistencia originada por plasmidos es mucho más frecuente. Entonces, este tratamiento no se debería o no se aconseja que sea de forma empírica, debería iniciarse previo conocimiento de la sensibilidad y saber cuál patógeno es específica. Generalmente va a responder a aminoglucósidos, cefalosporina, penicilinas antipseudomónicas o a las quinolonas. Las neumonías por patógenos atípicos, entre ellos el Mycoplasma pneumoniae. El Mycoplasma pneumoniae, se puede presentar en personas jóvenes. El contagio es de persona a persona como todo, y los síntomas más frecuentes son malestar, tos irritativa y febrícula. ¿Qué es lo importante con las neumonías atípicas o cuando llegamos nosotros a sospechar una neumonía atípica? Primero, que el paciente venga, que no sea autóctono, que venga del exterior. En un momento dado, cuando ya esto después de la pandemia, pues ya rara vez se da, pero siempre era frecuente en personas que viajaban sobre todo a Europa o al Medio Oriente y llegaban con cuadros respiratorios. Era importante ese antecedente de venir del extranjero, era importante para estas bacterias atípicas. Otra cosa, nosotros sospechamos de ella, ¿por qué? Porque se da el tratamiento para las neumonías convencionales o los patógenos convencionales y no mejoraba desde el punto de vista clínico, y el patrón radiológico es distinto a las neumonías típicas. Entonces, eso nos tiene a nosotros que hacer sospechar que se trata de un Mycoplasma pneumoniae. El diagnóstico bacteriológico es difícil de realizar. Otra cosa que es importante, que la hematología y el hemograma como tal puede ser hasta normal, pero la sintomatología respiratoria persiste, y en este caso el diagnóstico se hace generalmente por diagnóstico inmunológico o serológico, para poder nosotros dar con este patógeno ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Atípica. Atípica. Ajá, la legionela no la tenemos con frecuencia en nuestro país, no es el patógeno más importante en el país. Sin embargo, como ustedes
ojalá no se vaya ninguno, pero tenemos que estar pendientes con la legionela, sobre todo en países europeos. Se dice que es más frecuente en las aguas de los aires acondicionados, puede estar ahí la legionela y presente sobre todo en áreas áreas muy cálidas. El examen físico no difiere mucho de la neumonía normal, sin embargo, como les decía, con las atípicas, desde el punto de vista laboratorio, suele ser un laboratorio normal y las condiciones clínicas persisten a pesar de recibir tratamiento para patógenos químicos. El comienzo puede ser con fiebre, cefalea, es decir, como una neumonía normal. Ahora, lo importante con la legionela es en pacientes con condiciones previas puede dar complicaciones y sobre todo la afección renal. El laboratorio es totalmente inespecífico, no nos va a brindar un patrón importante para yo sospechar en neumonía típica. Ya les digo, el tratamiento no, el diagnóstico es serología como una herramienta importante. Y el tratamiento va a ser, los macrólidos son los medicamentos de elección, sumado a la rifampicina. No en todos los casos se indica rifampicina, pero en condiciones donde se considera cuadros de neumonía más graves, la rifampicina está totalmente indicada. Las neumonías virales no son las más frecuentes, nosotros tenemos que sospechar. Y ahorita, por supuesto, el cambio fue con la aparición del coronavirus, ¿verdad? Pero hasta antes de eso no era la etiología más frecuente. Actualmente, de entrada, pensamos en neumonía y de una vez vamos a sospechar en estos momentos que se trate de coronavirus, ¿verdad? Pero no eran lo más importante. Puede ser una neumonía leve como una neumonía severa con compromiso importante de los padres respiratorios y esto todos sabemos más o menos la evolución de las neumonías como en el caso y fíjense que sarampión sobre todo es importante la varicela en edades extremas. Cuando los pacientes no adquieren estas erupciones de la infancia, tienen riesgo importante de desarrollar neumonías por estos virus a nivel pulmonar. Y de hecho, los cuadros que en niños pasan son totalmente autolimitados. En población adulta puede transformarse en cuadros muy graves, sobre todo por el compromiso pulmonar. Entonces, ya les digo, no es la patología más importante, la etiología más importante, perdón, pero en los actuales momentos, apartando coronavirus, lo debemos sospechar en caso de varicela o caso de SARS. Las medidas generales van a consistir, por supuesto, en mejorar las medidas y en los casos de haber compromiso pulmonar, en este caso está totalmente indicado el uso de los antivirales, tipo aciclor o la amantirina, que para, ya les digo, sarampión y rubiola, pues están indicados. Para el coronavirus tenemos otros antivirales de última generación. Yo quiero hablarles un poquitico de esto y meterme en otra cosa que probablemente no me corresponde, pero que yo veo que se está cometiendo, no sabría si un error o no sé, pero acuérdense que los virus no se tratan con antibióticos, ¿verdad? Entonces estoy viendo de manera alarmante cómo ante la sospecha de cualquier cuadro de coronavirus, como sea, inmediatamente levofloxacina, ¿verdad? Esto quizás nos vaya a traer un problema sumamente importante, sobre todo con las quinolonas a un futuro muy inmediato por los problemas de resistencia. Las personas sin fiebre, sin ningún tipo de sospecha que esté una bacteria involucrada, médicos de todo tipo están mandando. Entonces hay que tomarlo en cuenta. En mi caso personal, yo creo que ya me ha dado los dos tipos de coronavirus. No se ha necesitado, por supuesto, antibióticos, pero lo veo que existen ya hasta protocolos. Es decir, todo paciente que tenga una prueba positiva empieza con levofloxacina, viendo que se nos olvida la parte clínica, la parte microbiológica, perdón. Es una infección causada por un virus, no tendrían por qué estar utilizando antibióticos en este caso. Yo respeto el que lo ponga, pero no estoy para nada de acuerdo con el uso de antibióticos de esa manera, porque se está haciendo de manera totalmente indiscriminada. Y esto nos va a traer con toda seguridad consecuencias bien importantes a un futuro con los problemas de resistencia.
Esperemos.